algo que usted tiene que saber es que cuando lo da solamente por obediencia, cuando usted y yo damos el diezmo por obediencia, viene a ser como una carga para mí y para usted. Pero cuando hay una persona que da el diezmo con amor, cuando hay una persona que da el diezmo con gozo, eso hace que la bendición de Dios se manifieste a través de nuestras vidas. Y con el paso del tiempo hemos aprendido que dar el diezmo es algo que tenemos que hacer, porque la palabra de Dios lo dice. Pero más sin embargo, con el paso del tiempo yo he aprendido, y usted ha aprendido, que el diezmo no se da solamente por un mandato, sino que cuando aprendes a saber que dar el diezmo se da por amor, eso te ayuda a que las bendiciones de Dios que ya están en nosotros se manifiesten a través de nuestras vidas. Porque si hay algo que debes de saber es que cuando una persona da el diezmo, no es que las bendiciones de Dios van a ser depositadas a su vida, no. Sino que las bendiciones de Dios se van a manifestar a través de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? En las iglesias, en muchas iglesias, existen muchas personas bien intencionadas, pero mal dirigidos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas buenas, que hay personas que tienen buenas intenciones, mas sin embargo son personas que están mal dirigidos. Cuando les hablan del diezmo, muchas veces esas personas reaccionan ellos diciendo que ellos no dan el diezmo porque es parte de la ley. Y muchas veces a la iglesia se le predica que debe dar el diezmo, pero hay personas que reaccionan hablando de una manera y diciendo: no, yo no doy el diezmo porque el diezmo forma parte de la ley. Y muchas veces reaccionan de esa manera, pero si hay algo que quiero que entiendas es que nosotros no damos el diezmo porque es parte de la ley o por obediencia, sino que damos el diezmo porque amamos a Dios. ¿Cuántos han comprendido eso? Damos el diezmo porque el diezmo produce vida. Dar el diezmo no es ley, dar el diezmo no es que te mandan un mandato, sino que dar el diezmo es vida. ¿Vida qué? Vida a nuestra familia, vida a nosotros. Una vida que el Señor quiere que usted y yo tengamos. Y podemos ver en la palabra del Señor y ver el principio del diezmo en las instrucciones que Dios le dio a Adán y Eva acerca de los árboles del jardín del Edén. Y vamos a entrar en la palabra del Señor allá en Génesis capítulo 2 versículo 15 y 17. Lo vamos a leer. Génesis 2, 15, 17. Ahí está la pantalla, me puede acompañar. Dice la palabra del Señor: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás. Para que la bendición de Dios se manifestara a través de la vida de Adán y Eva, ellos tenían que hacer algo. Y lo que ellos tenían que hacer era separar una cosa simplemente y no comer de ese árbol que Dios le había mandado que no comieran. Y note que al dar a Adán y Eva la administración del jardín, Dios le dio de todo árbol para comer, con excepción de uno. Para que ellos administraran fielmente el jardín, significaba que no tenían que tocar ese árbol que Dios les dijo que no debían de tocar. No podían tomar su fruto para ellos mismos y consumirlos. Ser administradores fieles significaba vida para Adán y Eva. Dios les había dado una orden a Adán y Eva que no comieran del fruto, porque el día que lo comieran morirían. Pero más sin embargo, si ellos obedecían, eso iba a producir en la vida de Adán y Eva vida. Y si hay algo que usted tiene que saber, el obedecer y no comer del árbol
a ellos, Adán y Eva, les producía vida. Pero no solamente les producía vida, sino que les producía una comunión con Dios. Les producía una autoridad sobre el enemigo. Les producía el cumplir el plan de Dios para sus vidas. Pero al decidir comer el fruto de ese árbol, no solamente actuaron como desobedientes, sino que actuaron como dueños en lugar de administradores. Y a veces el Señor a nosotros nos manda a hacer algo, y muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera cuando Él nos manda a hacerlas de otra. Si hay algo que usted tiene que saber, es que lo que usted tiene es de Dios. Que lo que yo tengo es de Dios. No es que usted es dueño de eso, sino que usted es administrador de lo que Dios le ha entregado a usted. Y si hay algo que usted debe de saber, es que cuando Adán y Eva decidieron comer del fruto de ese árbol, actuaron como dueños en lugar de administradores. Y quiero que usted note que muchas veces nosotros actuamos como dueños y no como administradores. Muchas veces decimos, bueno, es mi dinero, yo hago con él lo que se me da la gana, es mío, mío, mío. Pero no. Todo lo que usted produce, todo lo que usted tiene es de Dios, no es suyo. Usted solamente es un administrador. Y a veces a la gente le duele, no le gusta escuchar esto, pero Dios así lo manda en su palabra. Y a veces decimos, es que no, el dinero que yo gano, el dinero que yo produzco, yo me lo gané con el sudor de mi frente. Y ayer decía el pastor Eloy, aún el sudor de tu frente que tú produces te lo pone el Señor. Eso quiere decir que todo lo que tú tienes le pertenece al Señor. Y cuando ellos desobedecieron al Señor, eso les produjo a ellos muerte. Pero no solo muerte, sino una separación de Dios. Perdieron una comunión con Dios y fueron dominados por Satanás. Pero yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿No es precisamente esa la manera como el principio del diezmo opera en nosotros? Dar el diezmo nos produce vida. Pero dar el diezmo no solamente nos produce vida, sino que desata las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Hay a veces que decimos, quiero ser bendecido, Señor, deposita tus bendiciones, pero si hay algo que usted tiene que saber es que las bendiciones de Dios ya han sido depositadas en usted, pero a veces no se manifiestan porque Satanás las tiene atadas. Y escúcheme bien, dar el diezmo no produce vida, pero también dar el diezmo desata las bendiciones de Dios que ya son nuestras, porque a veces el enemigo nos las quiere robar. Porque es que a veces Satanás le roba mucho a la familia o le quita a la familia, porque hay familias que no han aprendido a dar al Señor lo que es del Señor. Y si hay algo que usted y yo debemos de saber, es que tenemos que cumplir con el plan de Dios para que la obra de Dios siga adelante. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que diezmar para que la obra de Dios pueda seguir produciendo. La obra del Señor, aunque no le guste escucharlo, no se mueve sin dinero. Tenemos que producir para el reino de Dios. Y muchas veces Satanás nos quiere robar esas bendiciones que ya son suyas, que ya están dentro de nosotros, pero a veces nos las roba o están atadas porque nosotros no hemos aprendido a darle al Señor. Habrá alguien que le pueda decir a Satanás, tú no vas a robar mis bendiciones. Vamos, dígalo, tú no vas a robar mis bendiciones. Y para que Satanás no te las pueda robar, tú tienes que aprender a diezmar. Tú tienes que aprender a dar al Señor. Y es que tú y yo no lo damos por obligación, lo damos con gozo y amor, y eso produce vida en nosotros, porque desata la bendición de Dios sobre nuestras vidas.
El dar al Señor con gozo, el dar al Señor con amor, desata las bendiciones de Dios a través de nuestras vidas, hace que se manifieste. Dios a usted y a mí nos da una responsabilidad administrativa sobre nuestras vidas, que a través de ello todo le pertenece al Señor. Y por eso mismo Dios nos manda a dar el diezmo. Y hay algo bien importante que la palabra del Señor marca y me llama mucho la atención este versículo. Y dice la palabra del Señor, Romanos 6:14, y me acompaña ahí con su vista. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Si hay algo que usted tiene que saber, es que usted y yo ya no estamos bajo la ley de Moisés, ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino que ahora estamos bajo la gracia de Jesucristo. Y como se demuestra en los ejemplos anteriores, el diezmo va más allá de la ley del Antiguo Testamento. Eso significa, escúcheme bien, eso significa que el diezmo ya no lo tengo que dar por obligación, ya no lo tengo que dar por obedecer, sino que cuando tú y yo sabemos que ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino que estamos bajo la gracia de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia de Jesucristo. Que cuando Jesucristo vino a la tierra a morir por ti y por mí, cuando tú crees que Jesucristo murió por ti y por mí, ahora empiezas a dar al Señor con seguridad y con certeza de que las bendiciones se van a empezar a manifestar a través de tu vida. Ya no doy por la ley de Moisés, ahora doy por lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario, por agradecimiento. Ya no doy por obediencia, ahora doy por amor, por lo que Jesús hizo por mí. ¿Habrá gente que sabe lo que Jesús hizo por ella? Denle un fuerte aplauso al Señor. Cuando hay una familia, cuando hay un joven que empieza a dar con amor el diezmo y no por obligación, haces que esas bendiciones que ya son tuyas, que ya son mías, ahora se manifiesten a través de nuestra vida. Ahora la pregunta es: ¿cuántos quieren que las bendiciones de Dios se manifiesten en su vida? Si es así, tenemos que saber que usted y yo no podemos rechazar ninguno de los principios vitales que hay en la palabra del Señor. Y dar el diezmo es un principio en la palabra del Señor. Y es algo que se menciona en las Escrituras a lo largo. Lo que la mayoría de los cristianos falla en comprender es que dar el diezmo es una prueba. Diga conmigo: prueba. Dar el diezmo muchas veces es una prueba para los cristianos. Y es en alguna área en la que muchas veces muchos cristianos fallan. Y vamos a verlo porque vámonos a Mateo capítulo 6 versículo 21. Tal vez muchos ya han visto este versículo. Y en este versículo encontramos algunas palabras familiares. Dice: porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Amén. ¿Qué significa esto? Que aquello que atesoramos o consideramos valioso, le damos nuestro corazón, o sea, nuestro amor. Pero cuando tu tesoro es Dios, amas a Dios con todo el corazón y le das el diezmo con alegría de corazón. Cuando tu corazón y tu tesoro están en el Señor, ayer decía algo el pastor y decía: cuando Dios tiene tu corazón, Dios tiene todo lo tuyo. Porque cuando tú le das tu corazón a un novio, a una esposa, esa esposa tiene todo de ti, tú tienes todo del esposo. Es lo mismo con el Señor. Cuando hay alguien que le entrega el corazón al Señor tiene todo de esa persona, todo completamente, porque todo le pertenece al Señor.
cuando tu tesoro es el dinero, escúchame bien, cuando tú amas el dinero, cuando tu tesoro es el dinero y no es Dios, amas al dinero por sobre encima de Dios y no quieres diezmar. ¿Por qué? Porque amas más el dinero que al Señor. Pero cuando hay alguien que ama al Señor, no es así. Cuando hay alguien que ama más al dinero que al Señor, no confía en darle al Señor porque no ama al Señor. Pero diezmando probamos nuestro amor y confianza al Señor. Esa es la razón por la cual dar el diezmo representa una prueba para todo cristiano. Dar el diezmo sí que es una verdadera prueba y vamos a verlo. Lo que dice el Señor en Malaquías capítulo 3 versículo 6. Dice: porque yo el Señor, ¿no qué? No cambio. El Señor es el mismo de ayer, de antier y de los siglos, sigue siendo el mismo hoy, el presente. Y le voy a decir porque vámonos a Malaquías capítulo 3 versículo 10. Dice su palabra: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme, diga conmigo, probadme. Ahora en esto dice Jehová de los ejércitos: si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. La palabra del Señor dice: pruébame en esto. Me imagino al Señor diciendo: rétame, pruébame, para que veas si no derramo y abro la ventana de los cielos y bendeciré tu vida. Y las bendiciones de Dios se manifestarán en tu vida, se manifestarán en la familia. ¿Habrá alguien que quiera probar al Señor? ¿Habrá alguien que quiera probar al Señor? Dice su palabra: porque yo, el Señor, no cambio. Si Dios habla, Dios cumple. Y la verdad, este pasaje me parece muy sencillo. Porque aunque nosotros ya hemos sido bendecidos por Dios, escúcheme bien, aunque usted y yo ya hemos sido bendecidos por Dios, esas bendiciones no se manifiestan automáticamente. Porque por gracia ya somos bendecidos, pero por fe se desatan las bendiciones, o sea, se manifiestan. Cuando usted da al Señor, usted da por gracia, porque ya no estamos bajo la ley, no estamos bajo la gracia. Usted da por gracia, pero no va a dar nomás porque sí, sino que tiene que dar el diezmo, pero también tiene que creer para que las manifestaciones de las bendiciones de Dios puedan aparecer en su vida. Por fe se desatan las bendiciones. Cuando usted y yo diezmamos, mostramos nuestra fe y confianza en Dios. Y no solamente mostramos la confianza en Dios, sino que hace que el enemigo no pueda retener, o sea, no pueda estacionar nuestras bendiciones. Porque cuando hay alguien que le cree a Dios, aunque el diablo quiera detener la bendición va a sobreabundar. Dice su palabra: pruébame en esto. Porque es que a veces la bendición de Dios se estacionan o están retenidas, o el diablo te las ha robado. Y hay muchas personas que diezman, pero no son, las bendiciones de Dios no se manifiestan. ¿Por qué? Porque no creen que pueden ser bendecidos. No creen que las bendiciones de Dios se pueden manifestar a través de su vida. Escúcheme bien. Cuando tú y yo damos el diezmo, reprendemos al devorador en la familia. ¿Qué significa esto? Que cuando usted y yo damos el diezmo, reprendemos al que se consume las bendiciones en tu casa. Que cuando tú diezmas, reprendes al devorador sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu finanza. Pero tiene que haber alguien que empiece a creer al Señor. ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? ¿Cuántos quieren que las bendiciones que ya son suyas se manifiesten en su vida? ¿Y alguien me puede decir cómo se van a manifestar esas bendiciones? ¿Cómo? Exactamente, diezmando es como se van
a manifestar las bendiciones de Dios. Si usted va a obedecer al Señor, dele un fuerte aplauso. Hay algo que me gusta, es que si usted da el diezmo, se van a manifestar las bendiciones de Dios. Si usted no da el diezmo, el enemigo retiene la bendición y llega hasta el punto que hasta se la puede robar. Y cuando hay alguien que empieza a mirar el diezmo de esta manera, para esa persona no es difícil diezmar. Cuando hay alguien que mira que si da el diezmo, las bendiciones de Dios se manifiestan, pero si no lo da, el enemigo roba sus bendiciones para esa familia, para ese hogar. Es más fácil aprender a diezmar, porque hay alguien que tiene que decir en su corazón: yo no quiero que el diablo me robe las bendiciones que ya son mías. Y no hay nada más feo que te roben algo que ya es tuyo. No es tan feo que roben algo que ni siquiera es tuyo, pero algo que ya es tuyo, eso sí cala. Imagínense que le robaran el carro y ya es suyo. ¿Qué haría? Pues es lo mismo. Cuando las bendiciones de Dios ya son suyas y el diablo se las quiere robar, debe de haber alguien que diga: yo no me voy a dejar, yo voy a aprender a diezmar al Señor. Si da el diezmo, recibe las bendiciones. Si no da el diezmo, retiene la bendición. Al menos para mí esta no es una decisión muy difícil de tomar. Yo he aprendido a dar el diezmo con alegría y de corazón. Y yo sé que aquí Dios está levantando mucha gente también que ha puesto en su corazón a dar al Señor con alegría y de corazón. La abundancia de Dios se manifiesta en mí, en el nombre de Jesús. La bendición de Dios se manifiesta en usted, en el nombre de Jesús. Si hay alguien que le pueda creer, dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces, es algo muy fácil de entender. Es algo muy fácil de entender. Si usted da el diezmo, las bendiciones de Dios se manifiestan. Pero si usted no aprende a dar el diezmo, las bendiciones de Dios se retienen. Ahora la pregunta es: ¿todavía está inseguro acerca de este asunto de dar el diezmo? Entonces tomemos la palabra de Dios en la oferta que Él nos hace. Y vámonos a Malaquías 3:10 otra vez. Dice la palabra del Señor: traed el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor. En la palabra del mexicano sería: cálame en esto para que veas si no es cierto. Pero la palabra del Señor dice: pruébame en esto, el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo bendición hasta que sobre y abunde. Es algo poderoso. Si hay algo que me gusta, es que dice que no solamente dice abundar, sino que es sobreabundar. Abundar es que tengas, pero sobreabundar es que te sobre. Aleluya. Y el Señor dice abundar y sobreabundar. Y eso es lo que el Señor quiere en nuestra vida. El Señor no quiere que vivamos pobres, que vivamos raquíticos, que vivamos una vida mediocre, una vida en pobreza, porque muchas iglesias enseñan eso. Pero cuando empiezas a escudriñar la palabra del Señor, te das cuenta que el Señor no quiere que vivas una vida en pobreza, sino que quiere que vivas una vida sobreabundante en el Señor. Que no solamente que tengas, sino que hasta te sobre para adelantar el reino del Señor. Y yo he podido ver esto en la vida de mi pastor Eloy y en la vida de los pastores que están aquí, la pastora Fabi y el pastor Edgar, que son personas que ellos no reciben ni un peso de este lugar.
Pero son personas que no solamente abundan, sino que sobreabundan en la presencia del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque son personas que han aprendido a dar al Señor. Y el Señor quiere que usted y yo aprendamos esas principales cosas que nos manda en la Biblia. Cuando el Señor dice, pruébame en esto, el Señor te está diciendo, te reto. Y te está diciendo muy claramente con mayor importancia. El diezmo es la única área en la que los cristianos son invitados a probar a Dios. Prueba al Señor, rétalo y veremos a Dios responder con la manifestación de sus bendiciones. ¿Por qué? Porque es que muchos cristianos, escúcheme bien, cristianos que ya conocen de la palabra del Señor, porque es que muchos cristianos viven batallando hasta para sus necesidades básicas, como por ejemplo para comprar ropa, para vestir, para la comida de la casa, para el lugar donde viven, para el lugar donde van a vivir, para el lugar donde están rentando. Y muchas veces hay personas que dicen, hombre, es que yo ya estoy maldecida. Siempre me va mal. Siempre nunca completo para la renta, nunca completo para la casa, para echarle gas al carro, para el lonche. ¿Sabe por qué? No es que ellos estén maldecidos, porque Jesús ya nos redimió de la maldición en la cruz del Calvario. Dice que Él ya llevó toda maldición. No es que usted esté maldecido. De hecho, esas personas ya han sido bendecidas, pero esa bendición no se manifiesta, está detenida porque ellos no confían dándole a Dios su diezmo con amor. Si hay algo que usted tiene que saber, familia, no es suficiente que diezmes. También tienes que creer que al tú diezmar, la bendición que ya es tuya sea desatada y se manifieste. Porque puedes estar diezmando y puedes estar diezmando bien, pero hay algo que a lo mejor está saliendo mal. Falta dinero en la casa, hay necesidad. No es que Dios no responda, es que te falta una cosa, y es creer que la bendición de Dios se puede manifestar a través de tu vida. Es diezmar y creer que la bendición ya ha sido desatada. Y es lo que yo le decía ahorita. Incluso yo conozco gente bien familiarizada conmigo y gente que yo conozco, y se lo digo para que usted también sepa y razone, que si diezman, porque tengo mucha familia cristiana, y aman a Dios y creen que Dios merece sus finanzas. Hay gente que diezma y le da al Señor y cree que sí, que el diezmo es para Dios, pero hay algo que están haciendo mal. Ellos diezman y le dan al Señor porque creen que Dios merece sus diezmos, pero ellos no creen que las bendiciones de Dios son para ellos. O sea, ellos dicen, yo voy a dar al Señor porque Dios se merece mi diezmo. Pero ¿acaso tú no te mereces las bendiciones de Dios? Y hay muchos que dicen, yo no merezco nada de Dios, Dios sí merece todo de mí. Eso hace mal, porque también la bendición de Dios se retiene a través de tu vida. Muchas veces ellos no creen que merecen las finanzas de Dios, porque creen que de esa manera están siendo humildes. Pero Dios no quiere que vivas así. Dios quiere que tú le des y Él te quiere dar a ti. Y muchas veces lo que no saben es que por falta de fe o ignorancia están reteniendo la bendición de Dios, y con el tiempo, con los años, viven escasamente, dejando que el enemigo le robe la bendición. Habrá alguien que pueda decir, yo no voy a dejar que el enemigo me robe las bendiciones, porque ya son mías. Habrá personas que quieran seguir diezmando y creyendo a Dios para que la bendición de Dios se manifieste. Yo creo que ya es la segunda vez que predico del diezmo, y tal vez muchas personas están mirando ahí. Hay mucha gente religiosa. Mucha gente religiosa que dice, nomás están pidiendo dinero, nomás hablan del diezmo y de esto. Y pero sí hablan cuando les falta necesidad. Pero nosotros
cuando conocemos la palabra del Señor, tenemos que seguir predicando, no para darles en la torre, sino para que sean prudentes y para que la manifestación de Dios se manifieste a través de sus vidas. Y yo sí he escuchado a esa gente que dice: yo voy a dar al Señor con amor. Yo doy con amor, y dicen, y hasta dicen: yo doy con amor, pero no espero recibir nada, porque todo lo merece el Señor, yo lo doy, pero nada, yo no espero nada a cambio porque es Dios. Pues eso también hace que la bendición de Dios se retenga a través de tu vida, porque tú misma le estás diciendo al Señor. El Señor te dice lo contrario, te dice: rétame para que seas bendecido. Pero al contrario, uno les dice: no, yo no quiero nada, y estás mal. Porque Dios no quiere que vivamos así, sino que quiere que vivamos, que la bendición de Dios se manifiesten a través de nuestras vidas. Dios te reta a que lo obedezcas diezmando para que las bendiciones financieras se manifiesten en tu vida. Ahora la pregunta: ¿estás dispuesta a aceptar el reto de Dios? Por eso hoy, en esta tarde, yo quiero extenderte un desafío poderoso, a que hagas la prueba y comiences a honrar diligentemente al Señor con tus primeros frutos, con el diezmo, y veas qué es lo que pasa. Existe la ley y existe la gracia. Hay una excusa común sobre muchos creyentes para no dar el diezmo y decir: yo estoy bajo la ley. Yo no estoy bajo la gracia. Todavía viven bajo la ley de Moisés sobre el mandato. La ley es aquello que mandaban hacer, la orden. Pero la gracia es aquello que Jesucristo ya nos dio. En este caso, las bendiciones. Pero aunque Jesucristo ya nos las dio, por fe se manifiestan. Aunque Jesucristo ya depositó las bendiciones a través de tu vida, para poder hacer que se manifiesten, tienes que creer. Si hay alguien que no cree que la bendición no se puede manifestar, ahí se va a quedar sin dinero. Pero tiene que haber familias que empiecen a creer que esa bendición se empieza a manifestar. Y si hay algo que usted tiene que saber, es que la gracia de Dios es verdaderamente sorprendente. Sin embargo, pocos cristianos verdaderamente entienden cómo es la gracia y cómo opera. La gracia es aquello que Jesucristo ya hizo por nosotros. Es lo que Jesucristo ya ha depositado en usted y yo. La ley es aquello que te mandan a obedecer. ¿Qué quiere decir? Que la gracia exige mucho más que la ley. Para aquellos que dicen que viven bajo la gracia, por eso dan más poquito. Si hay algo que usted tiene que saber, es que la gracia exige mucho más que la ley. Y veamos un ejemplo. Vámonos a Mateo 5, 27, 28. En el Nuevo Testamento dice la palabra del Señor: oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Y así dice el Antiguo Testamento, la ley. 27. Dice Mateo 5, 27. Oíste que dice: no cometerás adulterio. Así dice en el Antiguo Testamento, la ley. Pero bajo la gracia dice: pero yo os digo que cualquiera que vea a una mujer de manera lujuriosa ya ha cometido adulterio. Bajo la ley, dormir con una mujer era adulterio. Bajo la gracia, mirar a una mujer, ya estabas cometiendo adulterio. ¿Qué quiere decir eso? Que la gracia exige mucho más que la ley. Si crees que el diezmo es de la ley, entonces crees que bajo la ley deberías de dar el diezmo. Pero bajo la gracia vemos que los discípulos daban mucho más que el diezmo. Y vamos a verlo en la palabra del Señor en Hechos capítulo 4, versículo 34 y 35. Dice: porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían
los apóstoles. Dice que en el día de Pentecostés se convirtieron 3,000 almas. El apóstol Pedro quería hacer diferentes discípulos que venían de diferentes ciudades. Pero los discípulos, si hay algo que usted tiene que saber, es que ellos con gusto dieron mucho más que el diezmo. Y no solamente eso, sino que vendieron sus propiedades para ayudar con los gastos de la gente que venían de diferentes ciudades. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que entregar su casa, que tiene que vender su casa. No, ayer lo mencionaba el pastor que muchas veces a él se lo han pedido. Pocas veces. Pero lo que quiero darte a entender es que si usted está bajo la gracia, usted está bajo la gracia porque Jesucristo ya murió por usted y las bendiciones, aunque no quiera, ya están depositadas adentro de usted. Que cuando usted vive bajo la gracia se da mucho más que de lo que se daba en la ley. Porque ahora se da por agradecimiento por lo que Jesús hizo por usted y por mí. Aquí también podemos ver que la gracia está dispuesta a dar mucho más que el diezmo. Cuenta la palabra del Señor que cuando Zaqueo se convirtió, estuvo dispuesto a dar la mitad de todos sus bienes. Los discípulos dejaron todo también por seguir a Jesús. También dice la palabra del Señor que Jesús le pidió a un joven rico que vendiera todo y le siguiera. Todo en el Nuevo Testamento vemos que la gracia exige mucho más que la ley. Ahora la pregunta es, ¿cuántos están bajo la gracia? ¿Cuántos están bajo la gracia? Si hay algo que usted tiene que saber es que en verdad el diezmo es nuestra obligación y el mínimo de lo que debemos de dar. El mínimo que debemos de dar es la 10ª parte de lo que ganamos. Ya lo que damos arriba del diezmo es por el amor que le tenemos al Señor. Ya de ahí para arriba es lo que le das al Señor por amor. El creyente que entiende la gracia de Dios mira el dinero como una herramienta para avanzar el reino de Dios y por eso con gusto da al dar las bendiciones financieras que ya están dentro de él y esas bendiciones se empiezan a manifestar. La persona que sabe que vive bajo la gracia da con amor, da con gusto, porque sabe que esas bendiciones se van a manifestar a través de nuestras vidas. Y ya me lo voy a terminar. La palabra del Señor dice abundar y sobreabundar. Recordemos que abundar es que tienes, pero sobreabundar es que te sobra. Hay diferentes niveles de prosperidad. Ahora, no es que de la noche a la mañana ya tenemos un montón de riquezas. Y le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una persona en el África, donde casi no hay cositas, son muy pobres. Si tienen una bicicleta, comida y lugar donde vivir, se consideran prósperos. Porque es algo que no tenían. Ahora yo le voy a confesar algo a usted. Yo me considero una mujer próspera. ¿Por qué? Porque no me falta comida, no me falta ropa, no le debo a nadie. Y a veces me sobra para dar ofrendas especiales y arriba del diezmo. Y no se le digo porque se lo estoy presumiendo, porque quiero que sepa que yo soy una mujer próspera. Y a veces hasta me sobra para irme por una nieve a la Macro. Pero ¿qué quiero decirle? Que yo soy una mujer próspera. ¿Por qué? Porque he aprendido a darle al Señor. ¿Qué quiero darle a entender con esto? Que a veces hay personas, muy tristemente, y es lamentable, que a veces no completan la renta de la casa y a veces no pueden ir ni por una nieve ni a comprar, a veces no tienen para pagar un taxi. ¿Pero por qué? Porque son personas que no han aprendido a creerle a Dios. Porque cuando hay una persona que aprende a creerle a Dios, esa persona es una persona próspera, que tiene lo básico y a veces hasta le sobreabunda, le sobra para dar. Entonces, ¿cuántos hay aquí? ¿Cuántos bendecidos hay aquí? Pero yo no me voy a conformar con eso. Yo sé que soy bendecida y muchas más bendiciones se van a manifestar.
porque yo quiero hacer grandes cosas para el Señor. Yo no solamente quiero ser una mujer próspera, sino que quiero ser una mujer que sobreabunde para que cuando me sobre, ahora sí pueda adelantar más el reino de Dios. Hay personas que están pensando en su cabecita y decir, yo tengo, pero quiero sobreabundar para comprarme una casa, para comprarme un carro. ¿Es malo? No es malo. Pero tiene que saber que cuando Dios le empieza a manifestar las bendiciones a través de su vida, no es para pensar en nada más, sino que para pensar en adelantar el reino de Dios. Porque el dinero es una herramienta para adelantar el reino de Dios. Y es algo que he aprendido con el paso del tiempo. No, antes yo hubiese pensado muchas cosas. No, si me sobreabunda, pues me voy de viaje, me compro una troca, un carro, mucha ropa. Esos fueron mis pensamientos de antes. Pero ahora quiero sobreabundar para adelantar el reino del Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. La gente tiene que entender que la prosperidad no es principalmente para que tengas una gran casa, un tremendo carro, un Mercedes-Benz o muchos lujos. Nada de malo en eso. Pero la prosperidad principalmente es para que tengamos más que suficiente para avanzar el reino de Dios. Usted quiere prosperar, usted quiere que le sobreabunde, quiere que le sobre. Es para avanzar el reino de Dios. Así es como Dios opera y así es como Dios trabaja. La prosperidad de Dios me llevará a nuevos niveles para poder hacer todo lo que necesito para avanzar el reino de Dios. Y lo mismo le digo a usted. La prosperidad de Dios lo llevará a nuevos niveles para poder hacer todo lo que necesita para avanzar el reino de Dios. Y la palabra del Señor dice en Filipenses 4:19, ya voy a terminar. Mi Dios me suple en abundancia conforme a sus riquezas en gloria en abundancia. Conforme a sus riquezas. Dios, familia, ya te bendijo financieramente. Y nuestra generosidad abre la puerta para que se manifiesten las bendiciones que ya son nuestras. ¿Cómo se manifiestan las bendiciones a través de nuestras vidas? Aprendiendo a ser generosos. ¿Habrá personas generosas aquí? Ahí va otra vez la pregunta. ¿Habrá personas generosas aquí? Esas personas que dijeron amén. Hoy en esta tarde yo te quiero retar a que tomes la decisión de ser fiel a Dios con tus diezmos y con tus ofrendas. Vimos que, ya para terminar, vimos que dar el diezmo no es ley, no es por lo que me mandan a hacer, sino que yo doy el diezmo porque es vida. Vimos que cuando lo das solamente por obediencia viene a ser como una carga para ti. Pero vimos que cuando lo das con amor, con gozo, eso hace que la bendición de Dios que ya nuestra se manifieste a través de nuestras vidas. Dar el diezmo nos produce vida y desata las bendiciones que ya son nuestras, que a veces el enemigo tal vez ya te robó o te quiere robar. ¿Cuál es la invitación de hoy en esta tarde? Que cumplamos el plan de Dios para que la obra de Dios siga adelante. ¿Habrá personas que quieran que la obra de Dios siga adelante? Cumplamos con el plan de Dios. Cumplamos el plan de Dios para que la obra siga. Vimos también que muchas veces esa bendición no se manifiesta, está detenida, está estacionada, porque muchos no confían dándole a Dios sus diezmos con amor. Tal vez le dan porque piensa que le están poniendo presión o porque los demás sí diezman y luego todos lo siente como que lo miran como que usted no diezma y eso lo hace como que obligarlo. Pero escúcheme bien, no haga eso. Mejor dé su diezmo con amor y con gozo. Dice su palabra: y verás si no abro las compuertas del cielo y derramaré de mi bendición hasta que sobre y abunde. Gente que le empiece a creer al Señor. Acuérdese bien, no es suficiente que diezme. También tienes que creer
al diezmar, la bendición que ya es tuya se manifieste. Entonces, yo te reto a que tomes la decisión de serle fiel a Dios con tus diezmos y con tus ofrendas. Wow, qué tremendo mensaje. Amén, amén. Hay unas dos escrituras más que quiero compartirte. Escúchame bien. Deuteronomio capítulo 8 versículo 18. Note cómo dice Deuteronomio 8, 18. Sino acuérdate de qué. Acuérdate de Jehová tu Dios. Todo esto que se te predicó, acuérdate de lo que te están diciendo. No lo olvides, no lo hagas a un lado, no deseches la palabra. Note cómo dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios. Porque ¿qué sucede cuando obedeces? Porque Él te da el poder para hacer riquezas. Él te da el poder ¿para qué? Él te da el poder ¿para qué? Escúcheme. O creemos la palabra o no creemos la palabra. Dice la Biblia: obedece a Dios, da tu diezmo. ¿Y qué es lo que pasa? Él te da el poder para hacer riquezas. ¿Para qué? A fin de confirmar su pacto que juró a sus padres. Él prometió, él dijo: yo hago un pacto contigo, que si tú abres tu mano, te atreves a creer, que conforme tú das tu diezmo, entonces dice el Señor: yo te prometo que te doy el poder para hacer riquezas. ¿Cuántos quieren poder para hacer riquezas? Alguien dice yo no. Si tú dices yo no, eres un rebelde. Porque la Biblia dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y tú dices: yo no quiero ser prosperado. No, no eres humilde, eres rebelde. Porque Dios dice: yo quiero que seas prosperado, yo quiero darte el poder para decir que no, yo no quiero eso, yo no quiero eso. Eso es rebelión. Hay gente que quiere ser prosperado. Y escúchame bien lo que dice aquí. Es más, te voy a decir esto: no es tanto que Dios necesita tu diezmo, Él es el dueño del oro y la plata. Pero a través de esto Él te da la oportunidad de que entres en pacto con Él. ¿Qué significa en pacto? Que seas su socio, que entres en trato con Él. Con el diezmo tú entras en pacto con Dios. Tú haces tu parte, tú das, Dios hace que las bendiciones se manifiesten en tu vida. El mensaje es sencillo. Por último, una última escritura. Génesis capítulo 28 versículo 22. Génesis 28, 22. ¿Está conmigo? Llegó el momento cuando había un hombre que estaba pobre. Se llamaba Job. No tenía nada, no tenía ni muebles siquiera. Es más, algunos que saben Biblia, ¿saben que usaba Job de almohada? ¿Qué usaba? Una piedra. Este hombre sabe Biblia. Un aplauso para este hombre. Este hombre sí sabe Biblia. Estaba tan pobre estaba, que usaba una piedra de almohada. Wow, no tenía nada de muebles, nada, dormía en el suelo, ¿verdad? En el suelo dormía. Y con una piedra, dice la Biblia. Llegó un momento cuando, es más, no tenía ni para comer, ni agua. Y ahí, estando a su necesidad, ¿sabe lo que él hizo? Él entró en pacto con Dios. Dice la Biblia que ahí, estando en su necesidad, él dijo: yo ya no quiero estar así, yo no me quiero morir así, yo no me quiero morir durmiendo en una piedra como almohada, durmiendo en el suelo todo el tiempo. Yo no me quiero morir así. ¿Y qué dice la Biblia que él hizo? Job 28, 22. Agarró esa misma piedra y dijo: y esta piedra, la que estaba como almohada, que he puesto, la pongo como señal de que así estaba mi vida. Estaba tan raquítica así. Pues esta misma piedra la uso como señal que yo no me voy a morir así. Y digo, por lo tanto, dijo, aquí ahora será casa de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Él empezó a sentir la presencia de Dios. Y dice: y de todo lo que Dios me diere, de hoy en adelante, el diezmo apartaré para Él. Wow. Y con eso
él entró en pacto con Dios. De todo lo que tú me dieras, el diezmo daré para el Señor. Y llegó el momento que no fue de la noche a la mañana. Le vinieron pruebas. Inclusive hasta un tío de él le robó, pero a lo grande. No voy a ir en detalle porque ya no tengo el tiempo. Pero en medio de todo, aunque le robó su tío Lebán, él siguió adelante creyéndole a Dios, siguió adelante apartando lo que era de Dios, dándole, como cumplió su parte del pacto. De todo lo que tú me dieras, el diezmo daré para ti. Y poco a poquito Dios lo empezó, la bendición de Dios se empezó a manifestar. La bendición de Dios se empezó a manifestar. La bendición de Dios se empezó a manifestar. Y con el tiempo Jacob vino a ser riquísimo en todo. La bendición de Dios se manifestó. Y no murió rico, no murió pobre, inclusive murió rico. Un hombre que no tenía nada, pero que se atrevió a hacer pacto con Dios. De todo lo que tú me dieras, el diezmo daré para ti. Y Dios le dijo a Job: Job, yo soy el que te doy el poder para hacer riquezas, para confirmar que sí estoy en pacto contigo. Pero ¿qué es lo que desató la bendición? ¿Qué es lo que desató la bendición? ¿Qué fue lo que desató la bendición? Que Jacob, ¿qué hizo? Hizo un pacto diezmando. Pues hoy aquí está el mismo Señor de Jacob. Aquí está. Y quizás tú te encuentras en la misma situación que Jacob. A lo mejor batallas hasta con las cosas más esenciales. Yo así estaba. No tenía muebles, dormía en el suelo. En Estados Unidos dormía en el suelo. ¿Me está escuchando? Así estaba. Pero también hice como Jacob: de todo lo que tú me dieras, el diezmo daré para ti. El diezmo es santo, consagrado a Dios. No lo voy a tocar. Es tuyo, Señor. Y mi Dios, ahora puedo decirte, suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Yo soy socio de Dios. Estoy en pacto de Dios. Hay gente que quiere ser socio de Dios. Imagínese que viniera aquí Carlos Slim y le dijera: ando buscando unos 5 socios. No. Pues déjame decirle, soy socio con uno mejor que Carlos Slim. Soy socio con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el dueño de la oro y la plata, con el dueño de todo. Soy socio con Él. Si a usted le gustaría entrar en sociedad con Él, lo primero que necesita hacer es darle el corazón. Eso es lo primero. Primero lo primero. Decirle: ¿sabes qué, Señor? Te entrego mi corazón. Te entrego mi vida. Confío en ti. Aquí estoy, Señor. Te entrego mi ser. Eso es lo primero. Lo segundo que tiene que hacer, aunque ahorita le falte, hacer lo que hizo Jacob. De todo lo que tú me dieras, el diezmo apartaré para ti. Te creo, Señor. Te creo. Y voy a confiar en ti. No lo hizo cuando le sobraba. Le hizo cuando le faltaba. Pero llegó el momento cuando ya no le faltó. Llegó el momento cuando, como dijo la pastora a Karen, cuando sobreabundó en bienes. Dios quiere que usted sobreabunde en bienes. No meramente para ser rico, para adelantar el reino de Dios. ¿Alguien diga amén? ¿Alguien diga amén? Hay gente aquí que quiere entrar en pacto con Dios. ¿Alguien diga amén? Hay gente aquí que le cree a Dios. Hay gente que le cree a Dios. Voltea a su vecino y dígale: yo le creo a Dios. Y tú, pregúntele. Pero pregúntele a ver qué le dice. Pregúntele a ver qué le dice. Yo le creo a Dios, dígale. ¿Y tú? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, una de las cositas bonitas de este lugar, Pastor Edgar, que aquí podemos predicar con libertad cosas así, porque ni tú ni yo agarramos salario.
No agarramos ni un 5 de aquí. Es que por eso vamos a predicar, porque nadie nos puede apuntar con el dedo y decir, ay, están diciendo eso, porque mira la trocota que tiene el pastor Edgar. Ya lo tenía. Aleluya. El rancho que tiene, y tiene 2 casas por ahí, que tenía 2 casas. Mi Dios, cuando entramos en pacto con Dios, Dios empieza a sobreabundar. Alguien dígame. Y hasta caballo blanco y caballo prieto tiene. Ay, ya no más tiene un caballo. Caballo también tiene. Pero en esta noche, la invitación, no forzamos a nadie, no presionamos a nadie. Usted es bienvenido de cualquier manera. Pero bueno, pero ¿sabe qué? Como dijo la pastora, la bendición ya está en usted, porque usted ha sido bendecido. Pero esa bendición a veces se retiene por nuestra incredulidad, porque aunque la bendición ya Dios nos la dio por gracia, por fe se manifiesta. Y la fe se manifiesta cuando decimos, Señor, de todo lo que tú me dieras en fe, el diezmo apartaré para ti. Dios, entonces lo único que está esperando es la fe para que se manifieste la bendición de Dios. ¿Cuántos se atreven a creer a Dios? Digan amén. Digan amén.